La clase del día 5 de mayo. Hay un texto de la clase y hay una diapositiva de la clase. Una preguntita al grupo. Si hay algún grupo que quiera exponer ahora o después de mi exposición, puede hablar nomás sin ningún problema. Si nadie responde, quiere decir que van a dejarlo para la próxima vez. Está muy bien, está muy bien. Si nos falta tiempo, vaya eso, pues, vamos a dar otro día, no hay ningún problema. Todos tienen el derecho de exponer. Por eso es que no me preocupo. Porque ADB boina, PM la minutos, entonces si hay que recuperar algo, recuperamos nomás, no hay problema. Como la vez pasada hicimos, ¿verdad? O sea, ayer mismo, ¿verdad? Por cierto que me falta alzar la grabación en la plataforma, la grabación de la clase de ayer, con la exposición incluida de una compañera. La clase era de repaso, así que el que no pudo asistir, no importa. Está todo ahí en la grabación, todo a disposición va a estar. Yo tengo la grabación y voy a estar ahí arriba. Y expuso a un grupo de una forma excelente también eh, su trabajo. Entonces, hoy, si no hay, no hay ningún problema, vamos a seguir con la clase y vamos a empezar entonces con el contenido del día de hoy. Viene otra persona, Juan Rolón, sí, Juan Rolón. Fabricio también entró en el grupo, en la reunión. 5 de mayo, clase del 5 de mayo. El texto de la clase, como siempre, un texto breve de Paul Carl Feyerabend. Y lo sé por ambas la foto ayer. Ah, no estoy compartiendo. Ahí está. Él ahí su mejor ángulo lleva. En blanco y negro llegué. Bueno, es un texto muy breve, ¿verdad? Que vamos a estar explicando. Y este texto va acompañado de una diapositiva, como siempre. Paul Karl Feyerabend nació en Viena, en Austria, el 13 de enero de 1924. Zurich murió en Zurich el 11 de febrero de 1994. Filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida ha experimentado una evolución constante. Fue popperiano, o sea, seguidor de Karl Popper, antirracionalista, racionalista también porque estuvo con Popper, después fue en contra, empirista, antiempirista, ando puta y cójate la payocúas, antipositivista, relativista, y por ahí está. Siempre con un alto grado de anarquismo. O sea, el anarquismo siempre le acompaña. Y criterio crítico. Criticaba a todos. Esa fue la postura anárquica. El anarquismo pues es crítica. Crítica a lo dado. Crítica a lo dado. A la ciencia en este caso. Es uno de los dos coautores de la tesis de la inconmensurabilidad. También sostiene la inconmensurabilidad de los programas de investigación. Paul Feyerabend participó en la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán, quiere decir que era soldado alemán, alcanzando el grado de teniente de la SS. Había sido de terror, oída. Al finalizar la guerra, comenzó sus estudios de canto, escenografía, historia y sociología. Más pronto se dirigió su interés hacia la física. Publicó su primer artículo que versaba sobre la ilustración en la física moderna, en el cual se mostraba profundamente positivista, pero Curie, en la línea del Círculo de Viena, era positivista. Después le leyó a Ludwig Wittgenstein, estudió luego con él, dice, pero murió, dice, antes de la llegada de Feyerabend. Ah, ahí me esté los estudiantes en Liera. Por lo que escribió, por lo que escogió a Popper, no tenía otro como profesor, entonces fue su supervisor en la London School of Economics. Al acabar la beca, regresó a Viena, donde tradujo al alemán La Sociedad Abierta, o sea, un libro de Popper, La Sociedad Abierta y sus enemigos. En 1955 se trasladó a la Universidad de Bristol,
Publicó diversos artículos en los que se detectan claras influencias del racionalismo popperiano en ese momento. En 1959 se nacionalizó estadounidense, comenzó a escribir artículos en los que hacía una revisión crítica al empirismo. Bueno, y entonces sigue leyendo, va un poquitito con su pensamiento, todo. Vamos a irnos a nuestra diapositiva habitual. Por cierto, la diapositiva está en la plataforma Prezi, que es una plataforma muy dinámica, no es la única, pero díselo acá en el 2016, el profesor hizo esta diapositiva. Sí, bueno. Anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Va, él dice la anarquismo. A ver, voy a publicar, a ver, ahí, comparto. Va, él dice la anarquismo. ¿Qué quiere decir anarquismo? Voy a llevar un documento en blanco. ¿Qué significa anarquismo? Viene del griego a, que significa sin, privativo, ¿verdad? Prefijo griego privativo, significa sin, y arquismo, gobierno, sin gobierno, sin autoridad, sin gobierno, sería, ¿verdad? Va, esa es la sin gobierno, lleva. Bueno, voy a admitir a otra persona que está solicitando, un momentito. Elsa está entrando ahora. Bueno, anarquismo entonces es el sin gobierno, sin autoridad. ¿Y quién es la autoridad? El Estado. No se reconoce la autoridad del Estado. El EPP, por ejemplo, cualquier coincidencia, ¿verdad? O sea, cualquier parecido es semejanza, es pura coincidencia ya. Ellos son grupos anarquistas, sí. Y son anarquistas de acción, se le llama. Hay dos tipos de anarquismos: anarquismo de teoría y anarquismo de acción. Ellos llevan a la práctica sus pensamientos. No estamos muy en contra y bueno, vamos a liquidar el Estado, más o menos. Sin embargo, hay otros tipos de anarquistas que expresan sus ideas de una forma pacífica. Ejemplo, Paul Feyerabend, obviamente. También en la ciencia le tenemos, en la psicología le tenemos a eh, Sigmund Freud. Ayer hablábamos de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un filósofo, mejor dicho, un psicólogo y filósofo también, eh, de una postura un tanto irracionalista, porque el irracionalismo acompaña justamente a la anarquía, el irracionalismo. Con mi silente, amo tu miedo. Hey, vamos a ver cómo se ve. Sí. Entonces, la irracionalidad de la ciencia. ¿Y cómo va a ser? ¿Acaso la ciencia no es racionalista? Y no siempre. Hay posturas irracionalistas. Le tenemos a Sigmund Freud, estaba citando yo, psicólogo, bien es. ¿A quién más? ¿Por qué Sigmund Freud fue irracionalista? Y porque justamente la explicación de eso consciente se da en el inconsciente, irracional, irracional. Nosotros no mantenemos como consciente eso inconsciente, bueno, es otro tema. En el ámbito de la filosofía le tenemos a Nietzsche. Okay. En el ámbito de la pedagogía le tenemos a Rousseau. Juan Jacobo, a ver vos, ¿cómo se escribe?
puedo estar escribiendo mal. Rousseau. Puedo estar escribiendo mal. Ahí está. En el ámbito de, a ver, ¿en qué otro ámbito? Les cuento, tenemos anarquistas en todos los ámbitos de la ciencia y la política también. Le tenemos a Bakunin, también en la pedagogía, también en política, por cierto. Y a ver, a otros teóricos no me viene en mente en este momento, pero hay indicios también en muchos de los filósofos. Pero por excelencia le tenemos a Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Rousseau también, el anarquismo, ¿por qué? Porque se opuso a la forma dada de la educación, de la educación en su época y dio un vuelco radical. La iglesia y la educación tradicional en su época decía de que el hombre nacía malo con el pecado original y que la educación cristiana lo debía de orientar hacia la plenitud de su ser. ¿No? Eso decía la iglesia y la pedagogía tradicional. Sin embargo, Rousseau se opone a ello y dice, no, el hombre nace bueno. Y la sociedad es la que le corrompe, le hace malo. Entonces, la educación debía ser una educación espontánea y libre. O sea, va en contra. Por eso justamente es este, un filósofo y un pedagogo este, anarquista, porque se opone a lo dado. Eh, y también, por supuesto, tenemos este, las pedagogías libertarias y las pedagogías antiautoritarias, todas de tinte anarquistas, todas esas pedagogías, ¿verdad? Bueno, por citar algunos, tenemos aquí a los más representativos, por decir, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de anarquismo también vemos algunas posturas. Por ejemplo, vemos al socialismo como ideología política, como ideología. Y tenemos en oposición al anarquismo, tenemos al liberalismo. Bueno, voy a poner mejor. Primeramente voy a poner liberalismo. ¿Qué se opone a qué? Se opone al socialismo. ¿Por qué se opone? Y porque justamente afirma todo lo contrario. El liberalismo sostiene las libertades individuales, cada individuo, desde la Revolución Francesa, incluso de antes con la independencia de Estados Unidos. Desde esa época tenemos el liberalismo en el mundo. Como podemos decir, la ideología vigente, la ideología más preferida en el mundo. ¿Y qué pasa con el socialismo? Y bueno, el socialismo sostiene las libertades grupales, las libertades sociales, todos por igual. Y el Estado es el sujeto activo que regula justamente esas libertades, no individuales. El Estado se encarga de la distribución de la riqueza. Bueno, ¿por qué estamos dando todas estas cuestiones? Porque justamente hay una postura intermedia que ni pretende ser liberalismo ni socialismo, es el anarquismo como ideología política. Yo le ubico en el centro. Los anarquistas ni son socialistas, están en contra, y son en contra también del liberalismo. Entonces, está por ahí la cuestión. ¿Y cuál es la postura de esta? Justamente están sin autoridad. En cuanto a la pedagogía, tenemos este, la libertaria, podría ser la autogestionaria, la pedagogía autogestionaria, para ubicarnos un poquitito. Entonces, el anarquismo en cuanto a ideología política no tiene una postura sistemática, por decir, pero sí se opone a todo. Es oponerse a todo.
tipo Payo. Y seguramente también el señor Payo tendrá alguna cuestión por ahí, ¿verdad? Yo no lo conozco de forma teórico, como teórico, pero está por ahí la cuestión, está por ahí. Pareciera ser también parecido a nuestro querido filósofo y epistemólogo Paul Feyerabend, tal vez en algún parecido, en algún extremo. Bien, entonces la postura, vamos a ver cómo le ponemos a este. Sin, dice, la frase del anarquismo dice, sin amos y sin Dios. Sin amos y sin Dios. Bueno, tenemos una postura totalmente atea, por decir, ¿verdad? De hecho, que el liberalismo, muy en el fondo, también es laica y es atea. Y el socialismo, por sobre todo. Carlos Marx y toda esa cuestión, ¿verdad? Del ateísmo, ¿verdad? Marxista. Bien, entonces estas son las grandes posturas que gobiernan el mundo, por decir. Salvo en el anarquismo que no está, no hay ningún país que se declare anarquista. Tampoco es un sistema ordenado. Nada más es algo que sirve para que te des cuenta que vos sos libre y que no puedes estar alienado, como dicen los socialistas, ¿verdad? De alguna ideología u otra. Como ejemplos de anarquistas en el mundo le tenemos, por ejemplo, a los ecologistas, a las feministas, a los grupos LGBT, así se escribe creo, LGBT. ¿Por qué? Porque se oponen al mundo, se oponen a lo dado, a lo tradicional. Le doy la palabra a Diego, a ver Diego. No, son totalmente compatibles. Yo decía nomás del liberalismo muy en el fondo. La iglesia siempre estaba de uno u otro lado. También ahí en Rusia había iglesias y sigue habiendo iglesias, el cristianismo ortodoxo, por ejemplo, en Rusia. Pero así de forma pura, así como teoría. Si vos puedes ser bien liberal o bien socialista y tener una religión, incluso siendo anarquista, incluso siendo los anarquistas también. Pero están los grupos así un poquitito extremistas que por supuesto que rechazan la religión. Sí. De hecho que uno tiene que ser uno u otro. Nuestra visión del mundo en Paraguay es una visión del liberalismo. Desde su historia, desde su principio, desde Francia que mamamos la teoría del liberalismo. Mira, democracia, liberalismo. Democracia liberal. Tal vez el Partido Colorado sea más liberal que el propio Partido Liberal que tiende un poco hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, hacia el socialismo. Entonces, por ahí van esas cuestiones. El socialismo no estamos acostumbrados a ello. Podemos llamarle socialismo a la Argentina y algunos de sus principios se aplican, pero la mayoría no. En Venezuela tampoco. Sí en Cuba y en China y en Norcorea. Y bueno, tenemos socialismos así bien tradicionales. Pero los socialismos modernos como en Alemania y otros países no. Son modernos y son democráticos. Socialismo es sinónimo, en el fondo, ¿verdad? Socialismo marxista. Es sinónimo de dictadura. Porque se habla de la dictadura del proletariado. Para después alcanzar la sociedad sin clases sociales. Ese es el objetivo, supuesto, ¿verdad? Que nunca nadie alcanzó. Entonces tenemos a los grupos, como estaba diciendo yo, los grupos anarquistas, LPP de acción, otros grupos anarquistas que no están de acuerdo con lo dado. Cuando uno no está de acuerdo con lo dado, entonces ya es anarquista. Otros grupos no me vienen en la mente, pero están por ahí, los pasotistas y otros. Bueno, vuelvo a nuestro tema, porque vamos tan lejos, ¿verdad? Porque el anarquismo epistemológico también está en contra de lo dado. ¿A qué? A la forma tradicional de hacer ciencia, a la racionalidad de la ciencia. Estas pequeñas minucias que teníamos de irracionalidad, ya lo veíamos. Yo no hice notar nomás. En Popper, en el Círculo de Viena, en Lakatos.
por sobre todo Lakatos con ese dogmatismo del núcleo central, y también, por supuesto, con el filósofo norteamericano Thomas Kuhn. Y ahí ya veíamos también cuestiones irracionales, pero que le tapaban un poquitito. Ahora vamos a ver lo que es realmente ver. Bueno, vamos a tratar de ver, por cierto. Bien, anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Anarquismo o dadaísmo. ¿De dónde surge este término dadaísmo? Dice que es la sílaba, monosílaba que decía el niño cuando, este, el niño pequeño cuando empieza a hablar. Dadaísmo. Saben que esta no es mi diapositiva, o sea, es, pero no es la que yo quería mostrar. Es también, ¿verdad? Pero no, solamente habla así en general del anarquismo, en general. Bueno, vamos a verla y después, vamos a verlo y después voy a buscar el que realmente quería mostrarles. No importa, voy a agregar más. Dice, se aplica a todo aquello que fomente la libertad. Y me extrañó luego porque en 2016 pues yo hice, ahí viene otra persona, voy a agregarle. Es Roque, bienvenido. Bueno, a ver, vuelvo a la diapositiva. Sí, sí. Se aplica a todo aquello que fomente la libertad. Permite a los científicos adoptar métodos, ideas e investigaciones que consideren necesarios para alcanzar el conocimiento deseado. Feyerabend expresa el deseo que lo recuerden, como decía él, un frívolo dadaísta, y no como un anárquico serio. Medio Kashiai, ¿entendés? Ah, el símbolo del anarquismo, dice, yo decía, sin amos, ni Dios ni amos, contra toda autoridad. Anarquía. Esto es lo que quieren ver los jóvenes, ¿verdad? Y ahí les faltan más la foto de Payo Cubas. Bueno, bueno, no hay respeto a nada. El anarquismo epistemológico reviste una visión distinta de lo que comúnmente ofrece la ciencia, manifestando un carácter revolucionario capaz de ir contra cualquier imposición, tornándolo un tema interesante. Es un planteamiento, es una crítica a lo dado, una crítica a la epistemología moderna, la forma de hacer ciencia actualmente. Dice, considera las leyes de la ciencia históricamente inexactas y prescriptivamente inútiles, le dice. A la vida, esto ya suena medio a payo. El anarquismo es una utopía, dice un meme. Zona de ejército negro en Ucrania. Terrible es. Bueno, no sé qué es eso, solo repito lo que dicen los capitalistas y burgueses. Bueno, es una crítica a todo ahí, una crítica a todo. Es un meme, no le hagan caso. Crítica a la historia de la ciencia, crítica a los procedimientos de reproducción del conocimiento científico. Reproducir no es producir, es imitar los modelos. Imitar, imitar, imitar. No hay nada nuevo. Y se te impone. Si vos perteneces a una comunidad científica, ejemplo, el conductismo, tenés que utilizar los métodos del conductismo. No puedes usar otros métodos. Miren, en la psicología, por ejemplo, existen los test estandarizados. Vos no puedes cambiar ni una coma de ese test estandarizado. Tal cual debes aplicar. ¿Por qué? Porque tu comunidad científica te lo exige. Bien, dice, y la suposición hegemónica de las sociedades contemporáneas. Voy a habilitar a otra persona que está pidiendo entrar. Contramétodo, contra el método. Una obra de Feyerabend. Sostiene en el contramétodo, Feyerabend sostiene que la ciencia no puede ser única. Esto hacen ciencia, pero no se crean a únicos. Y es porque ellos rechazan la manera contundente de las otras metodologías de hacer ciencia, que buscan universalizar las ciencias. El método que contenga las reglas imperativas tropieza con dificultades cuando son aplicadas a cada paso en particular. Bueno, acá yo no sé qué cuestión es este tema, prohibición y represiones. No me animo a abrir tanto.
Anianga, cosa prohibida, mae. Allá se ve a una hermana religiosa. Bueno, ahí nomás dejo ya porque añi complicada a ver. Ciencia y la sociedad libre. Otra obra de Feyerabend. Ataca en ello las ideologías que enarbolan a la ciencia como saber supremo. Va ese pico saber supremo y la ciencia. Ay, pues, amable la demonía, bebé. ¿Quién te pone en ese pedestal? La ciencia es una sociedad libre. Cualquiera puede hacer ciencia. Cualquiera. Las personas deben elegir lo más conveniente para ellos. Vos elegís, ¿te vas al médico o te vas al médico ñana, al curandero? Y capaz que de repente el curandero te haga mejor. Dejo, vuelve allá o mañana, verás a su de tú, de botella de allá o mañana, ese vez o calcula y ese, ¿no? A veces de tal cosa, ay, y esa cuaitebo ya vi. Y el médico científico, ¿cómo queda? La sociedad perfecta debe mostrarse ideológicamente neutral. Bueno, me salté un poquitito. Las personas deben elegir lo más conveniente para ellos, ¿sí? La sociedad perfecta debe mostrarse ideológicamente neutral. La sociedad perfecta, ideológicamente neutral. Esas ideologías que yo mostraba, no es así. Y en el mundo vimos eso. En Rusia, por ejemplo, crearon un conductismo distinto al conductismo americano y cosas así. Cada uno hace ciencia de forma distinta, por su ideología, por su ideología. Vygotsky plantea que el entorno social determina la educación del niño. Y Piaget dice lo contrario, o sea, hay una oposición ahí. El conocimiento el aprendizaje se desarrolla en el interior del individuo, porque es algo liberal, pues. Pero otro socialista, el entorno social. Entonces, la ciencia misma va tomando un matiz ideológico. Y vos no podés hacer ciencia saliendo de ese entorno mismo. Hoy en día es más libre, por cierto. Educación y tecnología. Feyerabend considera que la institucionalización de la ciencia es incompatible con la libertad del individuo, que se haga ciencia de esa forma únicamente, coartándolo en lo relativo a la educación, te cierra, te enceguece, te corta tu imaginación. La cultura de la tecnociencia comienza en el momento en que el niño empieza a conocer, imponiéndole el estudio de la ciencia. La educación debería abrirse a las pseudociencias. Pero ya hay tema de el ser humano, la vida del hombre, no puede ser algo totalmente objetivo, siendo que es un sujeto cognoscente. Bueno, no vamos mucho hacia la educación. El todo vale, y esta frase vamos a repetirlo también en la próxima diapositiva. El todo vale, la frase de Feyerabend. Todo vale con tal de que produzca conocimiento. Todo vale con tal de responder a los problemas del hombre. Rechaza la adopción de un método científico preestablecido e impuesto y propugna el todo vale. La ciencia debe ser tomada como un juego creativo, de crear, donde vale todas las instituciones y modos por los cuales cada científico quiere llevar adelante su proyecto. El término ofrece una noción amplia e ilimitada que apunta al desarrollo y al bienestar de la ciencia. Y ahí está un dibujito, ¿verdad? Que dice mucho, ¿verdad? De paz, de la paz, ¿verdad? Paz más anarquía es igual a un hombre feliz. Carita feliz. Bien, hay un video, dice que creo que no está ahí el video, pero no, mi idea no era mostrar el video, sino explicarlo nada más. Pueden verlo después, este video. Yo voy a buscar ahora mismo, voy a buscar la diapositiva, porque equivocadamente puse esta. Está bien esa, también me gusta, pero era otra la que quería mostrar y voy a corregir eso, voy a agregar mejor la otra también. A ver,
donde hay código y otro la supuestamente lleva. Voy a mirar. Ahí parece alguien quiere hablar. Diego, te escucho, Diego. Sí, por eso es que tenés razón. Por eso es que no sé, el anarquismo no es un planteamiento así como respuesta a las necesidades, sino más bien es la crítica, es la oposición a lo dado. Sí, y yo creo que vale en el sentido de que no para ser anarquistas, sino para que sea una crítica a lo que estamos haciendo. Como una crítica a la epistemología, bien vale Paul Feyerabend. Sí, y también para tener en cuenta un poquitito las otras formas de hacer ciencia. Tampoco es basarse de lleno a eso. Aparte, todos los extremos en todos los ámbitos está mal. El mismo Santo Tomás de Aquino lo decía, el punto medio decía. El punto medio entre Anila es iterei. Anila ne bueno iterei, Anila ne ñeñe iterei. El punto medio. Porque la ne bueno iterei ya de bruta mai. Jala ne ñeñe iterei, gato yekua mai. Entonces, el punto medio, el equilibrio, el equilibrio. Octavio Fula dice, eh, el hombre está dado en tensión entre lo individual y lo colectivo. Y con eso nos dice todo, en el medio. Lo que conviene del socialismo, lo que conviene del liberalismo. Pero no extremistas. Y es una crítica bien válida, es una crítica sana. Por supuesto, tenés razón. Es como que se quiere crear una tercera alternativa, pero que no lo es. Porque no ofrece una resolución así válida, sistemática a los problemas que suscitan en la realidad. Bien, voy a buscar la diapositiva. Pueden preguntar, pueden opinar, no hay ningún problema. No estoy encontrando en mi usuario de... Es raro. Voy a buscar manualmente. Rápidamente voy a buscar manualmente. ¿Me dijiste? Entiendo, sí, entiendo. Sí, pero lo de payo es una payasada. Payasada. Sí, sí, yo no lo considero como, ni siquiera como un teórico anarquista, ¿verdad? Es nada más para, qué sé yo, llamar la atención. No sé. Tuvo la ocasión. Le dieron una plata para que gaste y que reste votos al opositor y es lo que hizo. Y le salió bastante bien. Y hasta ahí nomás yo veo. Y ojalá no vaya para más, porque los jóvenes están totalmente eufóricos de repente con la idea de oponerse y de ser un revolucionario, pero sin causa. Porque es una revolución sin causa. Entonces no es la forma, pues. Sí, yo creo que en el ámbito político es difícil, pero en el ámbito científico y epistemológico es bastante saludable. Yo me iba en ese sentido en cuanto a lo saludable, ¿eh? Una crítica, pero por supuesto que también sirve como una crítica para los partidos tradicionales. Hay ciertas cosas que se tienen que corregir, se tiene que desterrar las cuestiones de corrupción. Si queremos desarrollarnos, no se va a desarrollar solamente el Partido Colorado. El Paraguay tiene que desarrollarse. Y bueno, esas son las cuestiones. Voy a buscar en la antigua plataforma, mi antigua plataforma, porque no estoy encontrando en Prezi. Me parece que quitaron, banearon, parece mi diapositiva. Bien, busco rápidamente. Enseguida voy a encontrar, no se preocupe. Esta es una plataforma que estaba usando en la época en que enseñaba en San Pedro y otras filiales. Entonces tiene que estar por acá. Vamos a usarle San Pedro, lo vamos a usar. Sí.
2018 dice. ¿Mm? Diapositiva. Esta es mía. Esta es la mía. Sí. Pero está en diapositiva así bien escueta. Bien escueto. No importa. Paul Feyerabend. Vamos a ampliar un poquitito más. Biografía, ya hablamos un poco de eso. Filósofo austriaco, nacido en Viena, tras doctorarse en filosofía por la Universidad de su ciudad natal, se trasladó a Londres en 1952 para cursar sus estudios de filosofía de la ciencia con Carl Raimund Popper. En su obra más conocida, El Contramétodo, que ya mencioné, en el año 1974. Falleció en 1994 en Grenoble. Ahí no se ve bien este. Sí, se ve. Lastimosamente no supe combinar en ese momento el fondo y el... Bueno, disculpas del caso. Este fue del 2000, no recuerdo en qué año hice. Una foto nomás qué sé yo. Es válido para las ciencias y produce conocimiento. A mí sí me da. Todo tipo de conocimiento es válido para la ciencia. Si produce conocimiento. El todo vale de Paul Feyerabend. Ahí está en la cocina, ahí está. Bajémoslo ya, pues, bebé. Parece que está cocinando. Seguramente se está preparando un trago. La ciencia es una ideología. Mira, esta frase es radical. La ciencia es una ideología. Ahí te lo dice todo. ¿Por qué? ¿Y qué significa ideología? Ideología es la visión del mundo, pero es una visión del mundo cargada de qué? De emotividad, de subjetividad. Eh, Hay una carga emotiva. Mira, para los conductistas, sus teorías son las mejores, pero esa es la creencia que uno tiene. Y hasta esa creencia muchas veces hace que no vea la realidad, vea como que es realmente la mejor, porque uno se fanatiza con su teoría y eso está bien, dice el mismo Thomas Kuhn, dice, uno debe amar su teoría, pero no debe casarse con su teoría. Si esta ya no funciona, si su paradigma ya no funciona, entonces tiene que divorciarse de esa teoría y adquirir la nueva, la reeducación, como decía Thomas Kuhn. Feyerabend compara las ciencias o las comunidades científicas como la religión. También las religiones son ideologías, dice. Todo es ideología. La ciencia es una ideología, la religión es otra, la filosofía es otra ideología, todo es ideología. Pepe la tuya siempre así me hago. Bueno, dice, no existe racionalidad, pues no existe un método válido para toda la ciencia. No sé por qué dicen este color de letras, sinceramente. Bueno, no existe racionalidad, la ciencia no es racional, porque no existe un método, uno solo válido para toda la ciencia. Y esas teorías o esos métodos son válidos, pero para esa comunidad científica. Pero va a encontrar otra comunidad científica u otro paradigma que sostenga lo contrario y que ese método no sea el válido. El método del otro paradigma no es válido para mí, ni mi método ser válido para los otros, que son contrarios. Ayer hablamos justamente de esa contradicción. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico. Bueno, anarquismo epistemológico. Ya mencionábamos también anarquismo en la ciencia. Ahí está. El todo vale, el principio de proliferación. ¿Qué significa proliferación? Se van creando nuevas teorías. La proliferación consiste
en la invención y la elaboración de teorías inconsistentes con relación a los puntos de vista aceptados. O sea, vos haces ciencia, incluso podés hacer magia si quieres, pero esa magia va a ser ciencia también, no como la ciencia actual o las comunidades científicas pretenden que sea la ciencia. Si a vos te hace bien irte a misa todos los domingos, bueno, esa es tu ciencia, ese es tu científico, el sacerdote es tu científico, porque te cura, te hace bien. ¿Y qué es lo que al final queremos? El bienestar. La contrarregla. Hay circunstancias en las cuales resulta aconsejable, en algunos casos, introducir y elaborar y defender hipótesis que contradigan los resultados experimentales, perfectamente establecidos y universalmente aceptados. Que contradigan eso, que contradigan eso. Bien, acá está el propio Feyerabend, ¿verdad? En una postura así, como soldado de las SS. Había sido la de llevar. Bueno, la inconmensurabilidad, y ahí va de la mano con Thomas Kuhn. También los paradigmas o las comunidades científicas son inconmensurables entre sí. O sea, uno no puede comparar un paradigma con el otro paradigma porque son antagónicos. Y eso se da, son teorías rivales. Y pueden ser radicalmente diferentes, incompatibles. Y que no sea posible formular conceptos básicos de una teoría en la otra. Ni siquiera los términos. Voy a dar ejemplos. En la pedagogía, en la escuela tradicional, disciplina significa una cosa. En la escuela nueva, en la escuela activa, en la escuela moderna, disciplina significa otra cosa. Democracia significa otra cosa. O sea, hasta los términos. Incluso hay términos que no existen. Como por ejemplo en el conductismo versus el psicoanálisis. Le dicen el inconsciente, dicen los psicoanalistas, ¿verdad? Y el otro le dice, el conductista le dice, ¿y qué es el inconsciente? No existe, es una caja negra. Que se puede manipular, por cierto, pero que no se puede explicar. Y el psicoanalista te dice, no, la explicación está dentro de ese inconsciente. La inconmensurabilidad entre las teorías rivales que se pueden dar. Pero igual, como decía el compañero ayer, igual subsisten ambas en la realidad. Y cada una de ellas resuelve sus problemas. Bueno, bebé Nayapay la letra, ahí está. Voy a mirar un poco qué tal el tamaño. Se lee, perfecto, se lee. Dadaísmo. Viene del bisilábico dada, que quiere decir las primeras palabras articuladas por el niño. El movimiento artístico y literario iniciado por Tristan Tzara en esa época. Bueno, el dadaísmo se inicia entonces en el arte y después se va desarrollando en la epistemología de Feyerabend. En el programa de esta escuela figuraban como puntos principales el desprecio al público y la ausencia de toda significación racional, por la supresión de relaciones entre el pensamiento y la expresión. Ella le vemos bastante este, mayorcito a nuestro amigo Paul Feyerabend. Críticas. Y esta ya es una crítica general que le hacen los epistemólogos a Paul Feyerabend. Dice que la ciencia es un producto social, dice Paul Feyerabend, y no puede ser. Para eso existen las instituciones que hacen ciencia. No cualquiera hace ciencia. Su irracionalismo e intolerancia para valorizar el progreso gradual de la ciencia. También la ciencia pues tiene que avanzar y la racionalidad avanza con ella. Como decía Popper, a medida que se falsan las teorías, más racional se vuelve, dice Popper. Pero también, ojo con esto, las teorías desfasadas se vuelven irracionales. Una teoría vigente es la racional, pero cuando ya no explique esa realidad cambiante, como decía ayer una compañera, entonces esa teoría que ya se deja de lado ya es irracional y ya no es objetiva porque ya no responde a la realidad.
Ahí vemos también irracionalidad de las teorías desfasadas, pero que como dice Imre Lakatos, esas teorías en algún momento también pueden volver, pueden replantearse y volver para resolver los problemas del hombre. Dice, también otra crítica, anulando toda prescripción, se perdería la noción de uno de los principios guías fundamentales del desarrollo de la ciencia, la prescripción, o que sea prescriptiva la ciencia. Fin. Bueno, esta era una diapositiva de Prezi y acá había una música de Gustavo Cordera, ¿verdad? Pero que ya no suena porque esta es una diapositiva simple. Bueno, es el fin de la diapositiva. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Críticas? No hay problema. No es el último epistemólogo. No es que vamos a quedarnos con la verdad. No vamos a quedar con la verdad de, de Feyerabend. Vamos a encontrar otra solución un poquitito más esperanzadora, ¿verdad? Y no tan nefasta como este que vimos. Pero es una opción. Como le decía al compañero, es una crítica bien válida. Es una crítica bien válida la de este señor. No digo su planteamiento, sino su crítica, para que nosotros nos autocritiquemos de repente en lo que hacemos y eso nos ayuda a mejorar siempre. Bien, estoy buscando la plataforma, ahí está la plataforma, adelante, a ver, Diego, ¿sí? Creo que fue Diego quien habló. Ujú. Muy bien, Diego, muy bien, Diego. Sí, por supuesto, es la objetividad. De hecho, que una subjetividad tal vez sería también, pero siempre con respecto a la realidad. Cuando vamos a suponer una teoría irracionalista responde a una realidad, entonces es objetiva. Si una teoría relativa, muy relativa, anarquista e irracionalista responde a una realidad, entonces esa teoría es objetiva, porque responde a la realidad, o sea, al objeto. Es una verdad objetiva. Deja de ser por un instante subjetiva y es objetiva porque responde. Suponiendo, voy a irme al extremo. Va al médico y no recibe la cura. Es más, le dice el médico, te dejó un tema de droga, te dejó un deroga, ya es un tema. Y esta persona no se convence y se va a la iglesia, no sé, alguna iglesia o algún curandero, ¿verdad? Y se va y logra, ahí logra su cura. Y esa teoría que usó, que para Feyerabend es como ciencia, entonces le es válido a él. Y en ese momento de validez es objetiva esa teoría. ¿Sí? Hay muchas cosas que desconocemos y la ciencia hasta cierto punto puede explicar. Y hay otras cosas que no. Por supuesto que es nada más una excepción a la regla, pero es también a la vez una opción. No hay que nomás tender seguramente de entrada a esas cuestiones, sino como una alternativa o bien algo ya extremo, cuando ya no hay solución. Cuando la ciencia no encuentra solución a algo, entonces vemos algunas otras alternativas que quizás respondan a nuestra realidad. Y en el momento en que responde la realidad, entonces es bien objetiva. Así como Popper decía que la teoría que funciona es la válida, que hasta que no sea falsa, entonces se usa, se utiliza. Pero cuando ya no responde, esa teoría ya va a dejar de ser racional y también va a dejar de ser objetiva. Porque la realidad, como bien decía la compañera ayer, es cambiante. Y las teorías debemos ir buscando y aplicándolas, creando nuevas teorías para las nuevas realidades. Muchas teorías se crearon justamente con respecto a la pandemia. Muchas teorías, muchísimas teorías. Y hoy en día, por supuesto que tenemos más. Todos los días surgen nuevas. No sé si respondí a tu pregunta, mi querido Diego. Otra persona, si quiere hablar,
Eh, Pregunto, ¿hay un grupo que quieres poner ahora? Parece que no. Muy bien, correcto. Me voy a la plataforma y vemos las cuestiones que aquí faltan, ¿verdad? Me falta, por ejemplo, el video de la clase de ayer que voy a poner aquí debajo de la clase del 28 como clase de refuerzo. Voy a ponerle video de la clase de refuerzo, voy a poner. Y el video nuevo voy a poner aquí debajo de este. Sí, es lo que voy a hacer. Y bueno, no sé, alguna otra cuestión que quieran preguntar. Exactamente, Diego, gracias por hacerme acordar. Sí, ese examen queda como examen de prueba nada más. Bueno, me voy a él, entonces, me voy al examen, a la prueba. Bien, el círculo de Viena sostiene. De hecho que aquí la respuesta más correcta debe ser, porque algunas son correctas, pero no tanto como la verdadera, o sea, la más correcta. ¿Sostiene la verosimilitud? No sostiene la verosimilitud. La verosimilitud es de Popper, de la teoría de Popper. ¿Sostiene la evidencia? No, este le agregué nomás. Este era de Descartes, por cierto, ¿verdad? ¿Sostiene la falsación? Y tampoco sostiene la falsación. Esto es bien popperiano. Lo que sostiene es el demarcacionismo científico. La falsación sostiene que hay teorías que no pueden ser falsadas. Negativo, todas pueden ser. ¿Se falsan las hipótesis? Sí, correcto, pero no tan correcto. Porque en donde dice, todo en la ciencia debe ser falsada, ya sea las hipótesis, teorías, leyes, métodos, todo debe ser falsado. Todo es, todo en la ciencia debe ser falsada. Ahí está. Popper, en cuanto a la verdad, sostiene la irracionalidad, no, este es de Feyerabend. La falsedad, tampoco. La verosimilitud, sí, correcto. La subjetividad, no, la objetividad. La epistemología es, y acá es como que todo se parece, me suele decir. Por eso acá todos se parecen. Y uno nomás pues tengo que marcar. Sí. Es la disciplina filosófica que busca el ser en cuantos encuentros. En cuanto ser, no. Esa es la ontología. Es la disciplina filosófica que trata sobre los fundamentos y métodos del conocimiento humano. Sí, pero no tan verdadero como la otra. La disciplina filosófica que estudia la estructura del pensamiento y no del contenido del mismo, más o menos podría ser, pero no. Esta es la lógica, la lógica. La ontología, la lógica. Y el segundo les digo que es la gnoseología, porque es el conocimiento humano. Entonces, lo más adecuado sería la disciplina filosófica que trata sobre los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Esta palabra conocimiento científico era algo que engañoso era. Para Bachelard la ciencia es más racional cuando supera los obstáculos, sí, puede que haya otro mejor. Supera la falsación, no, este es popperiano. Un paradigma supera a otro, no, este es kuhniano. Supera los TIC, tampoco, esto es lacatiano. Bien,
Bachelard rechaza todo presupuesto metafísico. Verdadero. Ahí surge la epistemología. La epistemología surge rechazando la metafísica, desde Kant. El falsacionismo popperiano es similar a la filosofía de Tales de Mileto. ¿Vio ya que Tales de Mileto era? No, es falso. ¿Con qué filósofo antiguo se le compara a Popper? Se le compara con Heráclito. Heráclito, el filósofo del devenir. Como todo cambia, nada es. O sea, él pregona el no ser a muy bajo. ¿Por qué? Porque todo deviene, todo cambia. Lo mismo dice Popper, todo es falsable, entonces no existe la teoría. Solamente existen hipótesis, hipótesis temporales. Por eso es falso. Es con Heráclito. Lastimosamente este sistema no trae para justificar. Solamente se puede poner verdadero o falso. El objetivo de la ciencia es la búsqueda incansable de la verdad. ¿Verdadero o falso? Falso. Jamba, esa escuela falso. Porque la ciencia no busca la verdad. Quien busca la verdad es la filosofía, la eterna búsqueda del saber y de la verdad. La ciencia lo que busca es resolver los problemas prácticos del hombre, como dice Larry Lauda en ese primer texto. Entonces, no como, bueno, de hecho que Popper decía que sí, que había que buscar la verdad, la aproximación de la verdad, decía Popper, la aproximación de la verdad absoluta, decía Popper, pero estaba equivocado. ¿Es lo mismo verosimilitud que verificación? No es lo mismo. Verosimilitud, la aproximación a la verdad absoluta. Verificación en cuanto a la observación y experimentación. Se verifica. Entonces esto es falso. Verosimilitud, popperiano. Verificación del círculo de Viena. Las teorías con más alto grado de falsabilidad son preferibles a las menos falsables. Verdadero, porque las menos falsables son más absolutas. Cuanto más falsable es una teoría, es mejor. Para Popper. Los obstáculos epistemológicos, según Bachelard, son propios de la naturaleza. Falso. ¿Por qué? Porque los obstáculos para Bachelard están en la mente del científico. Son sus prejuicios. Ese es el mayor obstáculo. La opinión, dice Bachelard, la opinión es el mayor obstáculo de la ciencia, que está en el interior del individuo, del científico, no en la naturaleza. La naturaleza es tal cual y el científico debe comprender cómo funciona la naturaleza. La ciencia, la comprensión de la realidad, este no está bien expresado. Para la ciencia, tiene que decir aquí, para la ciencia, la comprensión de la realidad va a partir de los objetos. Si esto por ejemplo, se tenía que anular porque no dice tiempos. El que sostiene que para la ciencia la comprensión de la realidad va a partir de los objetos es de Wittgenstein, del Círculo de Viena. Es falso, ¿por qué? Porque la ciencia parte de hechos, no de objetos. Como dice Wittgenstein, dice de estado de cosas, no de cosas, sino de estado de cosas, de afirmaciones. Por eso la lógica simbólica va a partir de proposiciones. La lógica proposicional va a partir de proposiciones atómicas. A partir de ahí tiene sentido la lógica. Y la ciencia, por ende, de afirmaciones, de hechos, no de objetos. Lo de los objetos y qué son los objetos son temas de la filosofía, no de la ciencia, sino la ciencia que parte a partir de hechos. Para los inductivistas, toda observación presupone una teoría. Para los inductivistas, que son a partir de observaciones, llegan a una proposición general, a una afirmación general. Entonces, toda observación presupone una teoría, o sea, vos vas a ir a observar ya con una teoría, ¿entendés? Y no, para los inductivistas no. La teoría es a posteriori a la observación. Cuando vos te vas a observar, no lo haces en base a una teoría. Para los inductivistas, para los inductivistas. Y eso es lo que rechaza justamente los falsacionistas como Popper. Dicen, no, cuando vos te vas a hacer una observación ya lo haces en base a una teoría.
Pero para los inductivistas lo hace en base a la observación, meramente en base a la observación. Popper dice, avala los principios del Círculo de Viena, algunas cuestiones sí, pero en general no. Entonces esto es falso. O si no, Popper pertenecería al Círculo de Viena. Bien, estos son los puntos, ¿verdad? Del examen que queda grabado ahí en el video para la corrección. No sé si hay alguna pregunta, ustedes pueden preguntar nomás, profesor, yo dudo en esto, qué sé yo. Pregunten nomás y vamos a tener en cuenta. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Odilia, no, no sé si vi bien. Presente. Ah, ya, claro, está diciendo yo la asistencia. Por cierto. ¿Otra cuestión por ahí? Sí, a ver. Sí, hable nomás a esa persona, no la estoy viendo a esa persona. O era el presente nomás. Presente, presente. Ok, bueno.